Bueno, continuamos con nuestro tema de capacitancia y dieléctricos. Habíamos visto entonces que los capacitores se pueden conectar, los capacitores en paralelo. Entonces tenemos eso, sucede cuando conectamos las placas positivas entre sí y las placas negativas entre sí. Habíamos dicho pues que la carga se suma debido a que cada vez que introducimos un capacitor al sistema, pues vamos aumentando la carga de todo el sistema. También recordamos pues que el potencial en todo el extremo izquierdo de este sistema que está acá en el dibujo no cambia, es constante. Entonces aquí tenemos un potencial constante. Y aquí por este lado pues tenemos otro potencial también constante, debido a que pues todo esto son conductores. Entonces la diferencia de potencial entre cualesquiera dos puntos del sistema pues va a ser la misma. Entonces de ahí podemos concluir que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es la misma diferencia de potencial entre este punto y este punto. Y así sucesivamente podemos generalizar para varios capacitores. Entonces vemos pues que la diferencia de potencial en paralelo es constante, es la misma para todos los capacitores, mientras que la carga se suma. Utilizando de esta manera la fórmula de capacitancia, entonces tenemos pues que esto es igual, la suma de las cargas es igual a esto, y de aquí concluimos pues comparando estas dos ecuaciones que la capacitancia general del capacitor equivalente es igual a la suma de las capacitancias de los capacitores que componen el sistema. En el caso de los capacitores en serie, entonces tenemos que se llama en serie cuando nosotros conectamos la placa de la carga negativa de un capacitor con la placa de la carga positiva del siguiente. Entonces aquí tenemos en serie, es la conexión de dos capacitores cuando tenemos aquí la placa negativa conectada con la placa positiva del siguiente, y así sucesivamente. Entonces vemos que la carga realmente no aumenta, o sea, la misma carga que tenemos acá, la misma cantidad de cargas, pues no importa cuántos capacitores metamos acá, esta carga no va a cambiar y esta tampoco. Y entonces desde ese punto de vista tenemos que para los capacitores en serie la carga es constante. Lo que no sucede con la diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial va aumentando de acuerdo a la experiencia, así comparable con las baterías cuando las conectamos en serie. Entonces el voltaje entre los bornes aumenta a medida que conectamos en serie las baterías. Lo mismo sucede aquí. Entonces utilizando estas dos ecuaciones y utilizando la fórmula de capacitancia, entonces decir la fórmula que delta de B es igual a Q sobre C. Entonces podemos reemplazar y llegar a la conclusión de que la capacitancia del capacitor resultante o el capacitor equivalente, una capacitancia equivalente a todo el sistema, se calcula por esta ecuación. 1 sobre C igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y así sucesivamente, más 1 sobre Cn en el caso cuando tenemos n capacitores en serie. Desde luego podemos encontrar circuitos en donde haya combinaciones de conexiones de estos dos tipos, tanto en serie como en paralelo. En ese caso, como vamos a ver más adelante en un ejemplo, entonces se calcula primero pues las partes del circuito en donde estén en serie o en paralelo y se le aplica independientemente la ecuación. Entonces ahora vamos a mirar otra
propiedad que es interesante aquí. Entonces nosotros tenemos básicamente tres tipos de materiales desde el punto de vista de la conducción. Los materiales dieléctricos o aislantes, que son prácticamente los que no conducen corriente. Los materiales conductores, los que conducen corriente, y como un intermedio entre ellos que tienen ciertas propiedades muy particulares están los semiconductores. Entonces miremos cómo funciona cada uno de ellos con el campo eléctrico. Tenemos un campo eléctrico externo, en este caso está dirigido hacia arriba, y vamos a mirar cuál es el comportamiento de cada uno de estos tipos de materiales. Entonces tenemos los dieléctricos, empecemos con ellos. Si tenemos un dieléctrico, el dieléctrico, como todo material, pues es un material que está hecho de moléculas y átomos, y prácticamente la carga total de este sistema pues es una carga neutra. Entonces Q es igual a 0, la carga total de todo el sistema. Cuando introducimos ese material al campo eléctrico, entonces las cargas positivas del átomo, recordemos que un átomo pues en general se puede representar como un conjunto de cargas centradas en un punto, y cargas positivas centradas y las cargas negativas, digamos, orbitando alrededor de la carga positiva. Entonces aquí tenemos que pues no tenemos un dipolo o momento dipolar debido a pues que estos electrones van a gran velocidad, y en términos generales podría decirse que el centro de carga negativa está en el mismo punto del centro de carga positiva. Recordemos que en la vida real esto es una nube electrónica. Entonces resulta que cuando introducimos un dieléctrico a un campo eléctrico, va a haber un pequeño desplazamiento de las cargas debido al campo externo. Entonces el campo externo trata de llevar las cargas positivas más lejos del campo, mientras que trata de atraer las cargas negativas en dirección contraria al campo. Eso quiere decir que la carga positiva en este caso iría hacia arriba, mientras que la carga negativa tendría a desplazarse hacia abajo. Como es un dieléctrico, las cargas no se mueven libremente. Sin embargo, va a haber un pequeño desplazamiento y se van a formar unos dipolos internamente en la estructura del material, lo que de todas maneras va a generar un pequeño campo eléctrico internamente. Entonces aquí tenemos, si las cargas positivas van a tender hacia arriba y las cargas negativas hacia abajo, de todas maneras vamos a tener un campo eléctrico en sentido contrario, interno. Lo que sucede es que dentro del material el campo eléctrico va a cambiar, es decir, el campo eléctrico total dentro del material va a ser igual al campo eléctrico externo, vectorialmente, más el campo eléctrico interno. Una suma vectorial que en nuestro caso escalar, pues si está dirigido el campo eléctrico en la dirección vertical, podríamos decir que el campo eléctrico en magnitud total es igual al campo eléctrico externo menos el campo eléctrico interno. El campo eléctrico total va a ser menor que el campo eléctrico externo. Nos referimos a campo eléctrico interno, al campo que crean, digamos, las cargas que pertenecen al dieléctrico. Entonces lo que pasa con un dieléctrico. Un semiconductor pues es un material que también está hecho
como todos los materiales de cargas positivas y negativas, y cuando se introduce en el campo, bueno, en general un semiconductor, independientemente si está en el campo o no, se puede comportar de acuerdo a sus condiciones en conductor o en dieléctrico. Entonces, introducimos un dieléctrico en un campo eléctrico. De la misma manera, los dipolos que se formaron en los dieléctricos, es decir, las cargas positivas van a tender hacia arriba y las cargas negativas hacia abajo. Por lo tanto, aquí van a surgir unos momentos dipolares y va a surgir un campo eléctrico interno tal como están los dieléctricos. Sin embargo, los semiconductores en ciertas condiciones se pueden comportar como conductores. Un caso particular es, por ejemplo, cuando la temperatura de ellos cambia o hay otro tipo de influencias externas sobre el semiconductor, por ejemplo, cuando le cae luz solar, es el caso de las celdas solares. Entonces, cuando esto sucede, los semiconductores se pueden comportar como conductores. Entonces, el comportamiento de los semiconductores, pues, depende de las condiciones externas que puedan cambiarse. Y por último, pues tenemos los conductores. Entonces, vemos que como las cargas se desplazan libremente, el campo eléctrico lo que hace es desplazar esas cargas. Obviamente ellas no se pueden salir pues del material, entonces se van a la superficie. Va a haber un ordenamiento, que esto sucede en milésimas de segundo o inclusive más rápido, y en un momento alcanzan su estado estacionario. Entonces, ¿cuándo alcanza ese estado estacionario? Cuando se desplaza tanto número de cargas que ese campo interno, el campo que tenemos aquí interno, va a igualarse con el campo externo, el campo eléctrico total, que es igual al campo externo, menos el campo interno, es igual a 0. Entonces, repito, ese equilibrio que se consigue solamente se consigue hasta tal punto de que el campo total dentro del conductor se hace 0. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos decir, en conclusión, que en los conductores, cuando se introduce en un campo eléctrico, su campo eléctrico total es 0. El campo eléctrico sobre la superficie, cuando está en estado de equilibrio, entonces es perpendicular a la superficie. Entonces aquí tenemos el campo de las cargas positivas y el campo de las cargas negativas por fuera del material. Entonces ahí vemos la diferencia entre estos tres tipos de materiales. Desde luego la definición aquí descrita está hecha para materiales ideales, tanto de dieléctricos como conductores. En la práctica es muy difícil y casi imposible, y realmente puede ser imposible encontrar dieléctricos y conductores ideales. Los conductores pues no existen en una forma ideal. Lo mismo sucede con los dieléctricos. No podríamos nosotros encontrar un dieléctrico totalmente aislante, es decir, que no haya desplazamiento de cargas como sucede en los conductores. Entonces siempre vamos a tener pues materiales como intermedios entre estos dos tipos. Entonces continuamos con otro ejemplo pues de capacitores. Si nosotros tenemos un capacitor grande como el que se ve acá, el cual está relleno con un dieléctrico, pero no totalmente, sino por ejemplo hasta la mitad,
Ese tipo de problemas podemos solucionarlo de la siguiente manera. Para eso tenemos que entender cómo funciona un capacitor. Entonces sabemos que tanto estas placas, tanto la de arriba como la de abajo, son conductores. Y el material que está entre las placas es un aislante. Es un aislante o un dieléctrico. ¿Cómo resolveríamos, digamos, un capacitor para hallarle la capacitancia a todo este sistema? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para simplificar el problema, entonces nosotros podemos separar estas dos partes del capacitor y la capacitancia del sistema de estas dos partes no va a cambiar con respecto al capacitor original si nosotros conservamos la conexión, digamos, entre las placas. Es decir, si siempre va a haber un metal que una las placas tanto de arriba como de abajo. En ese caso, pues tendremos un sistema equivalente al sistema anterior y ya pues aquí tendremos entonces dos capacitores en paralelo, los cuales pues son fáciles de calcular. Tenemos un capacitor sin dieléctrico y el otro capacitor con dieléctrico. Entonces ya por las ecuaciones que hemos visto podemos calcular la capacitancia de este sistema y va a ser equivalente pues al capacitor que nosotros teníamos anteriormente. Tenemos otro tipo de capacitores cuando tenemos dos placas paralelas y entre ellas hay dos dieléctricos de diferente tipo. Cada uno de ellos tiene su épsilon. Y quisiéramos calcular pues la capacitancia de ese sistema. Entonces, esto también hay que tener en cuenta que aquí hay un campo eléctrico. Al introducir una lámina bien delgada entre las placas, entonces vamos a notar que no pasa nada, una lámina metálica. ¿Por qué? Dice que nosotros tenemos un campo eléctrico y si introducimos una lámina lo suficientemente delgada, pues aquí se van a inducir cargas positivas por un lado y negativas por el otro. Sabemos que dentro del metal entonces el campo es cero y el campo total pues no va a cambiar ni arriba ni abajo, o sea que el campo final es igual al campo inicial, tanto en dirección como en magnitud. Lo mismo sucede en la parte de arriba. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tendemos, el grosor tiende a cero? Pues vamos a tener el campo inicial, es decir que la lámina metálica no va a influir en absoluto al campo que estaba inicialmente. Desde ese punto de vista, nosotros podemos aplicar ese razonamiento en nuestro sistema. Entonces separamos una placa con su dieléctrico e introducimos un metal que divide los dos dieléctricos. Entonces ese sistema no va a cambiar, digamos, la capacitancia total no va a cambiar con respecto al sistema original. Y ya pues aquí tenemos entonces un sistema de dos capacitores en serie, lo cual es fácil de calcular de acuerdo a lo que ya hemos visto. Por último, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de calcular la capacitancia equivalente de ese sistema. Entonces, sabemos que cuando los capacitores están en paralelo,
la capacitancia, vamos a llamarla C1, se suma. O sea que aquí tenemos 3 microfaradios más 3 microfaradios. Lo que quiere decir que eso es igual a 6 microfaradios. Entonces, la capacitancia equivalente que tenemos aquí es de 6 microfaradios. Bueno, pues ahora entonces tenemos 2 en serie. Entonces, como segundo, tenemos 2 capacitores en serie. En este caso, pues utilizamos la ecuación de capacitores en serie. Entonces, 1 sobre C2 es igual a 1/6 o 1 sobre 6 microfaradios más 1 sobre 6 microfaradios. Lo que nos da entonces que 1 sobre C2 viene a ser igual a 2/6, lo que es 1/3. O sea que C2 es igual a 3 microfaradios. Estos dos capacitores los reemplazamos por uno de 3 microfaradios. Veamos qué tenemos acá. Entonces, como tercero, tenemos 3 capacitores en serie. O sea que utilizamos la misma ecuación, 1 sobre C3 es igual a 1 sobre 9 microfaradios más 1 sobre 9 microfaradios más un noveno. 1 sobre 9 microfaradios. Esto nos daría 3 novenos, 3 sobre 9 microfaradios, lo que es igual obviamente a 1/3. Entonces, tenemos que la capacitancia 3 es igual a, de nuevo, a 3 microfaradios. O sea que reemplazamos entonces estos 3 capacitores por uno de 3 microfaradios. Como un cuarto punto, entonces tenemos 2 capacitores acá en paralelo. Sabemos que la capacitancia equivalente en paralelo entonces se suma, por lo tanto tenemos C4 es igual a 3 microfaradios más 3 microfaradios, lo que nos da entonces 6 microfaradios, que es C4. O sea que estos dos capacitores los vamos a reemplazar por uno de 6 microfaradios. Y por último, entonces tenemos 2 capacitores en serie. De nuevo utilizamos que la capacitancia en serie se calcula por la fórmula 1 sobre 6 microfaradios más 1 sobre 6 microfaradios, lo que nos da 2/6, es decir, igual a 1/3. Por lo tanto, la capacitancia 5, que es igual a la capacitancia total, es igual a 3 microfaradios. Reemplazamos los dos capacitores por un capacitor de 3 microfaradios. Es decir, todo el sistema que teníamos anteriormente es equivalente o tiene la capacitancia total de 3 microfaradios. Y así pues concluimos. Gracias.